Buenas noches, mi nombre es Lorena Alvarado. Hoy vamos a hablar del tema de la macroeconomía, una de las ramas de la economía que estudia un país o un conjunto de países en donde nos puede dar la opción de un análisis en su totalidad, en donde tiene que ver con el empleo, la renta, las inversiones, el crecimiento de la producción nacional, los tipos de intereses, el desempleo y la inflación. En la siguiente diapositiva les muestro como un mapa donde nos muestra la macroeconomía en acción, en donde nos muestra por un lado las políticas instrumentales y por otro lado nos muestra los objetivos de la política económica, donde nos dice la política monetaria, la fiscal, la cambiaria, la de oferta y la educativa, y por otro lado nos está mostrando la inflación, el crecimiento, el desempleo, la pobreza y el déficit de la pobreza. En la siguiente diapositiva podemos ver las variables que estudia la macroeconomía a nivel de las fluctuaciones del producto y de los ingresos, el consumo nacional, las inversiones nacionales, los gastos del gobierno, el empleo y el desempleo, el nivel general de precios y la inflación, la balanza comercial y los pagos y la tasa de interés y los determinantes de tipo de cambio que hay dentro de cada aspecto. Adicional a eso, tenemos los índices de pobreza y la política de la asistencia social, que es como lo que más trabaja la macroeconomía en este momento. Con respecto al precio de la gasolina, digamos que nosotros estamos determinando la fórmula para calcular la gasolina y es fijar el precio. Realmente viene de un tema internacional, dependiendo del comportamiento del dólar. El subsidio que se entrega a través del llamado Fondo de Estabilización de los Precios de Diferencia y entre un precio internacional y el precio con el que se vende en el intermitente del país. ¿Cómo se liquida en Colombia? Pues por un ingreso productor que lo paga el refinador, que es un 57%. También lo tenemos por un 23% de impuestos, una actividad de estación de servicio, que es el tema de distribución, que va en un 9%, un almacenamiento que vendría siendo un 6%, el transporte por productos de tubería, que vendría siendo un 5%, y el transporte que viene de carretera, donde se incluyen los costos de biocombustibles, que es un 1%. Eh, digamos que todo esto es una sobretasa, que es un dinero que reciben los municipios y los departamentos y la ciudad de Bogotá como distrito capital, que se ha destinado históricamente por refinanciar obras de infraestructura para los temas de la gasolina o el determinar el valor de la gasolina. Ya eso sería todo. Buen día para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, como mi compañera Cindy nos comentó, vamos a hablar sobre la macroeconomía. Ella ya nos dio como unos temas principales y una pequeña definición de cada uno de estos. Oh, entonces, pues resumiendo, la macroeconomía es una rama de la economía que se enfoca en el estudio de sí misma, en todo su conjunto. Se centra en analizar y comprender fenómenos económicos a gran escala, como, como el crecimiento económico, el empleo, la inflación, la producción total de bienes y servicios y el comportamiento de las variables económicas a nivel del país o también si lo queremos ver a nivel global, globalmente, mundialmente. Los principales conceptos que nos pareció agradable comentarles el día de hoy sobre la macroeconomía son el Producto Interno Bruto, que todos lo conocemos como PIB, es el cual, este es el que mide el valor total de los bienes y servicios producidos en una economía en un periodo de tiempo determinado. Es una medida clave del tamaño y la salud o el bienestar o la fortaleza de nuestra economía. La demanda agregada y la oferta agregada. La DA o demanda agregada representa la cantidad total de bienes y servicios que los agentes económicos están dispuestos a comprar, mientras la OA, la oferta agregada, representa la cantidad total de que las empresas, están dispuestas a producir.
El equilibrio entre estas dos determina el nivel de producción y precios de la economía. El empleo y el desempleo en la macroeconomía es la que analiza las tasas de empleo y desempleo para comprender un poco el estado del mercado laboral y la capacidad de una economía que la economía tiene para generar empleos. La inflación y la deflación son temas distintos, similares en sus palabras, pero son muy distintos. La inflación es el aumento sostenido de los precios y bienes y servicios, mientras que la deflación es la disminución sostenida de estos precios. La macroeconomía estudia las causas y las consecuencias de estos dos fenómenos. Políticas fiscales y monetarias. Entonces podríamos decir que la política fiscal involucra decisiones del gobierno relacionadas con los impuestos y el gasto público para influir en la economía. La política monetaria implica la gestión de la oferta de dinero y las tasas de interés por parte de bancos centrales o sí, los bancos principales para controlar la inflación y estimular el crecimiento económico. Ya que lo acabamos de nombrar, también otro temita es el crecimiento económico. La macroeconomía se preocupa por el aumento a largo plazo en la producción económica y cómo se pueden alcanzar tasas sostenibles de crecimiento. También otro de estos conceptos básicos son los ciclos económicos. Los ciclos económicos representan las fluctuaciones periódicas en la producción y el empleo, que incluyen expansiones y recesiones económicas. La macroeconomía busca comprender y gestionar estos ciclos. Bueno, también a continuación pues daré un ejemplito como en Colombia, una hipótesis em, sobre la economía cerrada en Colombia, como para comprender un poco estos temas, la economía cerrada y la economía abierta en Colombia. Entonces, en una economía cerrada en Colombia se considerarían los mismos agregados económicos mencionados anteriormente, los que les comenté hace unos momentos, como el PIB, el consumo, la inversión, el gasto público. Entonces, para un escenario de auge en una economía cerrada en Colombia, el gobierno colombiano decide invertir en infraestructura masiva, como la construcción de carreteras y puentes. Esto puede estimular la inversión y el empleo en el país. La inversión en infraestructura aumentaría mucho la actividad económica, el PIB y el empleo, obviamente. En una crisis, en una economía cerrada en Colombia, una situación de estas, como una caída en el precio de los productos básicos que Colombia exporta, como el petróleo o el café, el país podría experimentar, digamos, una disminución en las exportaciones y en los ingresos por exportaciones. Esto podría resultar en una recesión con, mm, con una disminución en el PIB, un aumento en el desempleo y posiblemente muchas medidas de austeridad que podría tomar el gobierno para abordar esta crisis. En cuanto a la economía abierta, en Colombia es una economía pues abierta al comercio internacional. Eso es lo que nos quiere decir esto. Los mismos agregados macroeconómicos que les comentaba antes se aplican, pero ahora también se consideran otro tema como la balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones e importaciones. En un escenario de auge en la economía abierta,
podríamos decir que si las exportaciones colombianas, como el café, las flores o los productos petroleros, refinados o los derivados del petróleo, experimentan un aumento en la demanda global, esto podría impulsar el crecimiento económico en Colombia. Las empresas de acá internas, las locales, podrían aumentar la producción para satisfacer la creciente demanda que tenemos internacionalmente, lo que podría aumentar la inversión y el empleo. Eh, como en el escenario de crisis, en un escenario de crisis en esta economía, los precios, podríamos decir que si los precios de los productos básicos exportados, ejemplo como los que les nombré ahorita, el café y el petróleo, eh, caen bruscamente en los mercados internacionales, bajan mucho el precio o el valor. Esto podría afectar negativamente las exportaciones y reducir los ingresos por exportaciones. En este caso, la economía colombiana podría enfrentar desafíos como una disminución en el PIB, algo muy grave, y un aumento del desempleo y posiblemente una depreciación de la moneda nacional para mejorar la competitividad de las exportaciones. Algo no muy lejano a lo que estamos viviendo ahorita. También, bueno, eso era todo, como unos ejemplitos y espero les haya quedado un poco claro el tema de la macroeconomía. Es muy por encima, pero pensamos en abordarlo un poco así, como por encima. Sabemos que es un tema muy profundo, muy extenso y nos llevaría horas a hablar de cada tema a fondo. En cuanto a la pregunta del profesor William, eh, el precio de la gasolina, sus afectaciones, sus beneficios, todo esto, podríamos decir que en Colombia se determina, bueno, el precio de la gasolina se determina a través de una fórmula por el gobierno que tiene en cuenta varios factores, incluyendo el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio de moneda, los costos de refinación y distribución, más los impuestos internos y externos, los impuestos de acá y los impuestos globales o de afuera de otros países de donde la tengamos que importar. Em, el precio de la gasolina en Colombia está fuertemente influenciado por el precio internacional del petróleo crudo, sin refinar. Eso quiere decir el petróleo crudo. Cuando el precio del petróleo en los mercados internacionales sube, tiende a aumentar el precio de la gasolina en Colombia y viceversa. Si baja, pues baja acá, si sube, pues sube acá. Eso globalmente hablando. Dado que en Colombia importamos parte del petróleo que se refina para producir gasolina, el tipo de cambio entre la moneda local, el peso colombiano, y el dólar estadounidense también afecta el precio, porque bien sabemos que si el dólar sube, pues más caro nos sale. Si el dólar baja, puede que nos baje un poco el costo de la gasolina. Eh, los costos de importación también del petróleo pues aumentan si sube el dólar, lo que puede llevar a un aumento del precio de la gasolina, como lo decía antes. Eh, También tenemos que los costos de refinación y distribución eh, son asociados con la refinación y la distribución de la gasolina. También son considerados para, para el precio de la gasolina. Esto incluye que los costos de transporte, almacenamiento, distribución, pues ya sabemos cualquier tipo de derrumbe en las carreteras puede afectar el precio, mm, que también digamos que pues por derrumbes o por retrasos en las vías, pues esto implica que la gasolina suba un poco de costo. Los impuestos son lo que más produce un valor agregado
pues eso es un impuesto, un valor agregado. Eh, pero pues son un componente importante en el precio de la gasolina, pues ya que el gobierno colombiano aplica impuestos al consumo de combustibles y estos impuestos pueden variar según la región, según el país, no, sino la ciudad, la localidad, etcétera. ¿Qué más podemos decir? Los subsidios. Los subsidios, como ya lo sabemos, antes, unos años antes de este gobierno que estamos viendo actualmente, eh, el- la gasolina era subsidiada por el gobierno. ¿Esto a qué nos conllevó? A que abriéramos un hueco fiscal tenaz que ahora estamos intentando, todos los que poseemos un vehículo, que se intenta tapar ahorita con el incremento del precio mensualmente. Ese hueco que se dejó atrás por sus em, subsidios, eh, se está tratando de equilibrar ahorita un poco. Eso causa inconformidad y entre los usuarios de vehículos a gasolina y obviamente entre los mayores transportadores, que son los transportadores de alimentos. Por eso es que hoy en día, al día, al día de hoy, perdón, todo está tan caro. Solo por ese costico de la gasolina, todo se va incrementando. La canasta familiar, eh, pasajes, uso de Transmilenio. Entonces, esos subsidios no son tan buenos, son buenos bien aplicados, pero no son tan buenos como lo vemos al día de hoy. Y pues creo que eso era todo. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Mm, no, pues ya como que resumí un poco lo que era lo del precio de la gasolina. Espero les haya quedado muy claro y muchas gracias por su atención. A continuación, continúa, perdón la redundancia, mi compañero Miguel Ruiz. Hasta luego, gracias. Hola, mi nombre es Miguel Ruiz. Primeramente, pues vamos a hablar sobre la economía cerrada. Pues básicamente esta consiste en un ambiente de comercio controlado donde pues generalmente está bajo un control político pues que está reglamentado, donde pues una de las características de este es que está limitado a la zona en la que se maneje, y segundo pues que generalmente son precios controlados. Es un mercado limitado en el que pues obviamente donde hay poco comercio exterior, por decirlo así. Y una economía abierta pues tiene varios beneficios porque eh, está basándose básicamente en lo mismo que hace pues una economía cerrada, pero con beneficios de tener comercio exterior, de tener inversionistas externos, de competir en el mercado externo como importaciones y exportaciones. Por ende es mucho más práctico tener una economía abierta, ya que pues crea más posibilidades de comercio. Y cuando creamos un ejemplo de una economía cerrada con agregados macroeconómicos, básicamente podemos diferir en temas de producción, empleo y precios, donde pues básicamente si hablamos de producción, va a ser una producción limitada que se va a enfocar simplemente a la población local. Eh, Empleos también serían enfocados solo a la población. Igualmente, porque sea cerrada no quiere decir que no afecten eh, temas externos, como posiblemente una recesión económica, donde si en un país donde tenga una economía cerrada pueden llegar a haber 15 empleos, 15 millones de empleos, por decirlo así, y llega a haber una recesión económica, se va a ver altamente afectado, donde pues esos 15 millones de empleos pueden resultar en en aproximadamente unos 5 millones de empleos como tal sostenibles. Así mismo pasaría con los precios y tendría una alta alza en la inflación. Si por ejemplo se está manejando un 2%, llegaría a subir a un 4, 5, 6%. Eh, pues porque son altamente afectados, debido a que pues no tienen como eh,
un garante de inversión que lo sostenga. Y cuando se habla de economía abierta, pues lo que decimos son comercios que están compitiendo en el mercado global, donde si llega a haber, pues en tal caso, una recesión económica, donde hacemos el mismo ejemplo, hay 15 millones de empleos y de esos 15 millones se llega a ver una recesión, no se va a ver tan gravemente afectado, simplemente podría llegar a bajar a unos 12 a 10 millones de empleos sostenibles. Y cuando hablamos de un auge en una economía cerrada, igualmente vamos a tomar pues como punto de referencia eh, temas globales a nivel pues internacional, donde básicamente si llega a haber algún tipo de no sé, de incremento en la producción, como tal, pues la economía cerrada pues del país que la está ejerciendo, pues va a tener un beneficio, pero no tan grande, debido a que pues no tiene exportaciones donde pues pueda pues llegar a acaparar más comercio. Y una economía abierta pues va a tener una alta alza de exportaciones, asimismo importaciones, van a llegar más inversionistas como tal a apoyar ese tipo de comercio. Y ahora respondiendo a la pregunta sobre el tema de la gasolina, básicamente el precio de la gasolina es de gran importancia en la economía, pues por varias razones, que afecta pues tanto a todo tipo de comercio, tanto a productores como consumidores, donde pues va a tener un impacto tanto como en el coste de vida, como en la materia prima de los productores, en los presupuestos como tal de la producción de cada cosa, en el transporte, va a tener una alta alza en la inflación eh, como tal del país en la que se esté manejando, pues debido a que pues los productores subirían pues los presupuestos y así mismo los costos. Eh, Sería como también pues una influencia alta en la demanda eh, y consumo como tal, debido a que pues el precio de todos los bienes estaría pues alto en tal caso que pues hubiera un alza en el precio de la gasolina. Por eso que siempre se intenta manejar como eh, un tema de subsidio, por decirlo así, entre los gobiernos, pues cuando se llega a conseguir muy cara la gasolina. Pero esto asimismo también pues llega a influir pues, en otros factores, como cuál, pues en la innovación de energías renovables, energías limpias, donde pues pueden aceptar como tecnologías como la energía eléctrica, como eh, el consumo a gas, pues también es un derivado del petróleo, pero igualmente no hace tanto efecto como pues lo hace la misma gasolina. Y cuando se habla sobre el coste de, de la gasolina y cómo se calcula, básicamente se habla primeramente de costos de investigación, de saber dónde están los yacimientos y el potencial que tiene cada uno. También se habla de costos de producción, donde básicamente es todo el tema de la refinación y la extracción del petróleo para sacar sus derivados. También se habla de impuestos, donde pues principalmente hay impuestos locales y como tal globales, donde pues por la extracción también se sacan como pues impuestos de cada uno. El tema de transporte y distribución, donde también hay un margen de ganancia en temas de primeramente la petrolera y pues por siguiente también el distribuidor final, que vendría siendo básicamente las mismas bombas. El tema de demanda y oferta también es un factor clave. La cotización internacional del petróleo también es algo muy importante, ya que pues no se puede regir localmente, sino muchas veces es el tema de un precio global para sí mismo saber la comercialización de los mismos barriles. Aunque eh, por decirlo así, cada país tenga sus precios individuales como tal de la gasolina, hay que tener en cuenta que pues el petróleo es como la madre como tal de varios de estos derivados, donde pues depende generalmente del petróleo
para así mismo poder tener un precio de la gasolina en cada país.